Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. La luna de Saturno que pudo ser reconstruida desde cero. No fue un artículo científico lo que lo hizo famoso por primera vez, sino una imagen. Una luna perfectamente esférica y en el centro, un cráter gigantesco como si algo la hubiera golpeado con una precisión imposible. La reacción inicial no fue científica, fue casi de incredulidad, esto es CGI. Porque parecía sacada directamente de Star Wars, una auténtica estrella de la muerte. Pero aquí viene lo curioso, este mundo tipo Death Star ya era conocido desde 1789 y quien lo descubrió no tenía ni idea de lo extraño que acabaría siendo. Volvemos a septiembre de 1789. William Herschel pasaba las noches haciendo algo muy típico de un astrónomo de su época, observar Saturno. Usaba un telescopio reflector de 40 pies, de los más potentes del siglo XVIII para su tiempo, era casi tecnología espacial. Aún así, la luna que vio no era más que un punto de luz sin detalles. Sin estructura. Sin historia. Solo un punto. Se registró y ya otro objeto más en el sistema de Saturno. Nada especial en ese momento. Y el nombre Mimas venía de la mitología griega, de un gigante, ironía pura, el nombre suena enorme, pero el objeto mide apenas unos 397 kilómetros, más pequeño que muchos países. Como dice el refrán, el nombre no hace grande a la cosa. Durante el siglo XIX, Mimas pasó prácticamente desapercibido, sin atmósfera. Sin actividad geológica visible. Sin cambios. En el lenguaje de la astronomía, un objeto que está, pero no habla. Todo cambió a finales del siglo XX. En 1979, las sondas Voyager pasaron por el sistema de Saturno por primera vez, vimos las lunas con más claridad, pero Mimas seguía sin robarse la atención. Demasiado silenciosa. El verdadero giro llegó en 2004 con Cassini. De repente, Saturno dejó de ser un objeto lejano, se convirtió en un laboratorio en vivo. Y entonces surgió la duda, ¿por qué Mimas se ve tan limpia? Superficie brillante como recién pintada pero cubierta de cráteres antiguos. Una contradicción total. Sus datos básicos no parecen gran cosa, unos 397 kilómetros de diámetro, densidad baja, casi todo hielo, orbita Saturno en solo 22,6 horas. Rápida. Pequeña. Inofensiva. Pero el entorno en el que vive es todo menos tranquilo. No es como Titán, con atmósfera, ni como Encélado, con géiseres. Mimas no muestra nada. Y sin embargo, brilla demasiado. Parte de la explicación está en el anillo E de Saturno, partículas de hielo finísimo que golpean suavemente su superficie. Es como si alguien la estuviera limpiando constantemente, por fuera siempre nueva. Por dentro, igual de antigua. Y aquí empieza lo interesante. Modelos sugieren que su interior podría no ser tan simple como una bola de hielo, quizás un núcleo rocoso. Quizás algo más complejo. Pero aún no podemos verlo. Luego llegó el detalle que lo cambió todo, el cráter Herschel. Gigante, unos 130 kilómetros de diámetro, casi un tercio de la Luna. Un impacto que, en cualquier otro cuerpo, habría sido catastrófico. Y sin embargo, Mimas sobrevivió intacta. Ahí aparece el problema, según la física, debería haberse destruido. Como dicen en inglés, that should be broken it. Pero no pasó. Fue el ángulo.
La energía. La estructura interna, ningún modelo lo explica del todo. Y por eso se convirtió en un paradigma de supervivencia. Visualmente, el cráter hizo el resto. La NASA publicó imágenes en 2005. Internet hizo lo suyo, la luna estrella de la muerte. Pero detrás del MIM había datos, no ficción. En la superficie, todo parece muerto. Muchísimos cráteres. Cero actividad geológica. Casi congelado en el tiempo. Pero Cassini detectó algo raro. El anillo sigue depositando material, así que la superficie se renueva lentamente. Resultado, un mundo antiguo, con una cara que parece joven. Y aún hay más. Dependiendo de la iluminación, su superficie parece cambiar, pero no es geología activa, es solo óptica, sombras, polvo, ángulos. El universo también engaña a los ojos. Y entonces aparece la contradicción final. Un mundo aparentemente muerto, que sobrevivió a un impacto extremo, un objeto estable, que quizá no es tan rígido por dentro, una luna simple, en un sistema extremadamente complejo. Así que la pregunta queda abierta. ¿Mimas es realmente una luna muerta, o simplemente un mundo que aprendió a ocultar muy bien lo que ocurre en su interior? Cuando alejamos la mirada de Mimas, esa luna marcada por un impacto gigantesco, algo empieza a volverse extraño. Porque cuanto más se estudia, más claro queda que este pequeño mundo no está ahí de paso en los anillos de Saturno, está influyendo en ellos. Moldeándolos. Reformándolos. Y lo curioso es que probablemente nunca pidió ese trabajo. Los anillos de Saturno se conocen desde el siglo XVII. En 1655, Huygens ya entendió que no eran orejas del planeta, sino un sistema alrededor suyo. Más tarde, las sondas del siglo XX mostraron algo aún más sorprendente: no eran sólidos, sino millones de fragmentos de hielo y polvo en movimiento constante. Pero el verdadero punto de inflexión llegó con Cassini en 2004. Por primera vez, los anillos fueron observados de cerca y durante años. Y ahí apareció la verdad incómoda: no son estables. Son un sistema dinámico, casi como una fábrica de partículas en marcha. Como dice el refrán, el río nunca es el mismo, aunque lo mires dos veces. Cada segundo, partículas chocan, cambian de órbita, entran en resonancia con la gravedad de Saturno y sus lunas. No es paz orbital, es tráfico a escala planetaria, sin semáforos. En ese escenario aparece una estructura muy llamativa, la división de Cassini. Una franja aparentemente vacía que atraviesa los anillos. Pero Cassini mostró que no está vacía. Solo tiene muchísima menos densidad de partículas. Y eso no es casualidad, es el resultado de resonancias gravitacionales que limpian regiones enteras con el tiempo. Y aquí entra Mimas. Una luna de apenas 397 kilómetros, pero con suficiente influencia gravitatoria como para reorganizar partículas en su entorno. Cuando la órbita de una partícula entra en resonancia con la de Mimas, empieza a recibir pequeños empujones repetidos, como si alguien la estuviera marcando el ritmo una y otra vez. Y ya se sabe, gota a gota se forma el río. Con el tiempo, esas pequeñas perturbaciones expulsan material de ciertas regiones. Así se esculpe la división de Cassini. No es un vacío natural, es una estructura mantenida dinámicamente. En otras palabras, Mimas no observa el sistema de Saturno. Forma parte de su mecánica interna. Pero cuando miramos a la propia Mimas, la historia se vuelve más inquietante. Cassini no solo la fotografió, también midió con precisión su movimiento. Y encontró algo sutil pero constante:
una pequeña oscilación en su rotación, una libración. Nada dramático, pero persistente. Si fuera un cuerpo completamente rígido de hielo, ese efecto debería ser menor. Así que algo no encaja del todo. Los científicos propusieron varias ideas: distribución interna irregular, un núcleo desplazado, pero los modelos no terminaban de ajustarse a los datos. Entonces apareció otra posibilidad, una capa interna más flexible. Incluso un océano subterráneo. Pero aquí surge el problema: la superficie no muestra señales de actividad. No hay fracturas activas, ni géiseres, ni indicios de un mundo vivo geológicamente. Solo un paisaje lleno de cráteres, aparentemente congelado desde hace miles de millones de años. Y aún así, el interior parece comportarse de forma distinta a la superficie. Como dice otro refrán, las apariencias engañan. El dilema divide a la comunidad científica. Para algunos, estas anomalías son ruido de medición o simplificaciones del modelo. Para otros, son pistas reales de una estructura interna aún no comprendida. Porque aquí no hay perforaciones, ni sismómetros, ni imágenes del interior. Solo trayectorias orbitales que actúan como sombras proyectadas de lo que hay debajo. Y con esas sombras, se construyen hipótesis. La más atrevida es la existencia de un océano interno. No como idea de vida, sino como solución matemática: cuando se introduce una capa líquida de baja viscosidad en los modelos, las discrepancias disminuyen. Ese líquido podría ser agua salada o mezclas con amoníaco, capaces de permanecer fluidas a temperaturas extremadamente bajas. Algunos modelos incluso sugieren una capa global de decenas de kilómetros entre la corteza helada y el núcleo rocoso. Pero sigue siendo eso, un modelo, no una observación directa. Y aparece otro problema aún más profundo: el tiempo. Si ese océano existe, podría ser relativamente joven, quizá de decenas de millones de años. Pero la superficie, llena de cráteres, parece muchísimo más antigua. Un mundo con interior joven y exterior antiguo. Y ahí surge la pregunta clave: ¿de dónde viene el calor? La explicación más aceptada es el calentamiento por mareas. Saturno estira y comprime constantemente la Luna, generando fricción interna que se convierte en calor. Como dice el dicho, a fuerza de doblar el hierro, termina calentándose. Este mecanismo también existe en Europa o Encélado, pero con una diferencia importante: esas lunas muestran actividad visible en la superficie. Mimas no. Silencio total. Por eso los científicos la describen de forma casi paradójica: uno de los mundos donde menos debería haber un océano, pero donde no se puede descartarlo. Sin pruebas directas, pero tampoco una negación clara. Y quizá ahí está lo más interesante: Mimas no responde. Simplemente sigue orbitando Saturno. Como si nada debajo de su superficie estuviera pasando. Si retrocedemos un poco más en el tiempo, aparece una idea que suena casi absurda, pero imposible de ignorar. Mimas, la luna de Saturno, quizá no nació de forma normal, podría no ser un cuerpo original, podría ser algo reconstruido. En otras palabras, no un mundo que creció, sino uno que fue ensamblado. Y como dice el refrán, lo que se rompe, no siempre desaparece, a veces se vuelve a unir de otra forma. Hace unos 4.500 millones de años, el entorno de Saturno era un caos total, no había órbitas ordenadas ni sistemas estables. Había impactos constantes, cuerpos helados chocando, fragmentos rompiéndose, material volviendo a juntarse.
Los científicos llaman a este periodo algo así como una reconstrucción energética extrema. Dicho de forma simple, nada estaba quieto, todo colisionaba. En ese contexto surge una idea importante: los anillos de Saturno podrían no ser originales, sino el resultado de una destrucción. Esta hipótesis se reforzó tras las misiones Voyager en los años 80, cuando se descubrió que los anillos eran casi puro hielo demasiado limpio, en realidad. Porque si fueran restos primitivos, deberían estar mucho más mezclados con material rocoso. Así aparece una idea más radical: quizá los anillos provienen de lunas destruidas. Y aquí Mimas entra en la historia de una forma inesperada. Algunos modelos proponen que, en el pasado, Saturno tuvo lunas heladas más grandes pero fueron destruidas por impactos o por fuerzas gravitacionales extremas. Sus fragmentos no desaparecieron, fueron capturados por la gravedad de Saturno y formaron los anillos. Pero la historia no termina ahí. Porque en escalas de millones de años, esos fragmentos no se quedan quietos para siempre, algunos pueden volver a agruparse. Un proceso llamado reacreción. O dicho de forma más intuitiva, lo que se rompe, puede volver a construirse. Si este modelo es correcto, Mimas no sería una luna original, sería un remanente o incluso una mezcla de restos de distintos cuerpos. Y eso encaja con algo muy extraño: su estructura interna parece difícil de explicar como un objeto uniforme. En una reconstrucción así, el material no se distribuye de forma perfecta, los fragmentos grandes tenderían al centro, el polvo helado llenaría las capas externas. El resultado sería un cuerpo irregular por dentro, aunque por fuera parezca una esfera perfecta. Y eso podría estar relacionado con pequeñas anomalías en su movimiento orbital. No es que esté mal, es que quizá está mal ensamblada. Pero el verdadero problema es el tiempo. Si Mimas es un objeto reconstruido, su edad deja de ser clara. Sus materiales pueden ser antiguos, pero su forma actual podría ser relativamente reciente en términos astronómicos. En otras palabras, un cuerpo viejo con una estructura joven. Como dice otro refrán, cada cosa tiene su tiempo, pero no todas sus piezas nacen juntas. Y esto lleva a una pregunta casi filosófica: si un cuerpo se reconstruye, ¿sigue siendo el mismo? ¿Es continuidad, o solo reutilización de material? Si seguimos bajando en los datos, aparecen más incógnitas. Primero, el océano subterráneo: no hay pruebas directas, solo pistas indirectas en órbitas y modelos gravitacionales. Segundo, la estructura interna es hielo uniforme o un rompecabezas de fragmentos. Cassini sugiere lo segundo, pero no puede confirmarlo. Tercero, la estabilidad tras impactos enormes: el cráter Herschel debería haber destruido el cuerpo, pero Mimas sobrevivió intacta. Algo en su interior parece absorber la energía, aunque no sabemos cómo. Cuarto, actividad interna: no hay géiseres ni fisuras, pero los datos orbitales sugieren que algo no es completamente rígido. Y quinto, el más extraño, ¿por qué su superficie está tan silenciosa? Si el interior cambia, la superficie no lo muestra en absoluto, no hay fracturas nuevas, no hay movimiento, nada. Es como un sistema que guarda todo el cambio en silencio. Y al juntar todo esto, aparece una conclusión incómoda. Podríamos estar viendo un cuerpo estructuralmente coherente, pero con un origen caótico. Un mundo que parece una esfera perfecta, pero cuya historia podría ser un rompecabezas rearmado varias veces. Y volvemos a la imagen inicial. Una pequeña luna helada orbitando Saturno, un mundo con un enorme cráter en la cara, un objeto aparentemente simple, silencioso, casi aburrido. Pero ahora ya no parece aburrido en absoluto.
Porque quizá ha sido destruido, quizá reconstruido y quizá todavía esté cambiando lentamente en su interior. Y entonces queda la pregunta final, simple pero difícil. ¿Qué es realmente Mimas, una luna muerta, o un mundo que todavía está aprendiendo a ocultar lo que lleva dentro? Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje, hasta pronto.